Dios le bendiga, hermano, en este día. Quisiera compartir parte de mi testimonio acá y glorificar a Dios por lo bueno que Él ha sido para conmigo y con mi familia. Yo le cuento que yo estaba en caminos de muerte, estaba en el mundo y mis caminos no iban nada bien. Y hoy le quiero contar algo breve, parte del testimonio de mi vida. Yo, como bien le decía antes, estuve en paso de muerte, muy mal, y hoy bendigo a Dios y le doy gracias por lo bueno que Él ha sido conmigo, con mi esposo y con mi familia. Ahora, ¿por qué yo andaba en camino de muerte? Yo primeramente vengo de un seno familiar que por tradición practican la religión yoruba. Entonces sucede que yo en un momento de mi vida sentí curiosidad por el mundo espiritual. Y entonces yo empecé a averiguar, a indagar acerca de todo tipo de religión. Y me impactó y me llamó la atención la religión yoruba porque era lo que practicaba mi familia. Tenían una atadura de esto. Y entonces yo quería empezar a practicar esa religión. Y mi familia no quería. Miren qué cosa, mi familia no quería que yo practicase esta religión como ellos. Entonces yo recuerdo que yo atendía lo que tenía mi papá. Que tenía mi papá, yo lo atendía los lunes, yo sacaba y le echaba un tabaco, le echaba el aguardiente y atendía lo que tenía mi papá. Y entonces Dios comienza a orar en mi vida. Viene un familiar de mi esposa y comienza a hablarme de Jesús y a predicarme. Entonces, como ya yo sentía eso que pone Dios, el hacer como me sentí, por el mundo espiritual, esa curiosidad, yo empiezo a indagar acerca de la palabra de Dios como tal. Y empiezo a indagar acerca de la palabra. Y siempre aquel varón Dios lo usaba y me decía, y siempre me respondía, tenía una respuesta que me convencía acerca de esto. Yo estuve a punto de iniciar la religión. Yo tenía toda la ropa, yo tenía la ropa blanca, tenía los collares, tenía la cazuela, tenía las piedras. Me faltaban pocas cosas, para el que conoce sabe de lo que le estoy hablando. Me faltaban pocas cosas para iniciar la religión yoruba como tal. Y entonces de ahí Dios me sacó, porque verdaderamente es camino de muerte, es camino de perdición. No el practicar la religión esta, sí, es camino de muerte y es camino de perdición, pero el que está en el mundo y no está practicando ninguna también anda por un mal camino, porque ama la cosa del mundo y el amor del Padre se aparta de él. Entonces dice la palabra que si tú crees en el Señor Jesucristo serán salvos tú y tu casa. Y yo atesoré esa palabra y vino aquel ministro y me predicó de la palabra. Ya Dios empezó a tratar conmigo. En mi centro de trabajo donde yo iniciaba, también Dios envió personas que me predicaban, más de una persona me predicaban la palabra. Y Dios empezó a tratar conmigo y dice la palabra, aquel que no viene por amor, viene por dolor. Yo decido venir por amor al Señor. Yo decidí venir por amor porque yo comprendí que mi familia iba a ser salva, que mi vida iba a cambiar, y así ha sido. Mi vida cambió, mi relación amorosa con mi esposa cambió, con mi hija, todo ha cambiado 100%. Entonces yo tenía ataduras en el mundo con el alcohol, con el cigarro, el tabaquismo, y Dios me saca de todas estas cosas así, de un momento a otro. Fue algo que Él lo cortó, de un momento a otro. Y yo recuerdo que a mí me predicaban, cuando yo estaba en el mundo me predicaban más de una persona, como antes había dicho. Hubo un día que me predicaron 3 personas diferentes. 3 personas diferentes. Yo estaba en la calle y me predicaron 3 personas diferentes. Porque es que cuando Dios está tratando con uno es así. A veces creemos, no, estos cristianos están locos. No están locos. Entonces esto me comienza a impactar y a llamar la atención, y yo sentí que Dios me estaba llamando. Yo sentí que ya era el momento y yo obedecí la voz de Dios. Y vine por amor a los caminos del Señor. Pero hay algo como que es lo que ya me impulsa un poco más a venir a Dios como tal, y es que hubo una persona de esta que le dicen que es vidente o hechicera, y esa persona viene a mi casa, él visitaba la casa y me dice que él veía, le dice a mi esposa, que él veía sobre mi hija una nube negra. Y eso a nosotros nos impacta un poco. Ya conocíamos de la palabra, ya sabíamos a dónde teníamos que ir. Y eso fue lo que empuja a mí y a mi esposa a buscar más, o sea, a entregarnos completamente al Señor. Para la gloria de Dios llevo 2 años, llevo 1 año y medio sirviéndole al Señor.
y yo le sirvo al Señor en la música como tal. Y aquí estoy sirviéndole al Señor. Esto es para algunos jóvenes que creen que están en el mundo y creen que están bien porque no le hacen mal a nadie, aparentemente no le hacen mal a nadie. Y yo doy este testimonio con el fin de que aquel que lo escuche le sirva y vea que todo el camino que esté en el mundo es camino de muerte, es camino de perdición. Todo aquel que está en el mundo está en un camino totalmente equivocado. Entonces, yo quisiera, ahora me acuerdo del otro testimonio, yo quisiera contarle de mi tía, porque yo me llamo Emanuel. Yo quisiera contarle de mi tía. Yo siento que Dios me marcó. Antes que tuviese yo en el vientre de mi madre, como dice la palabra en Jeremías 1:5, dice que antes que tuviese en el vientre de tu madre, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y entonces esa palabra se cumple en mi vida. Es una palabra que se cumple en mi vida. Yo me llamo Emanuel, significa Dios con este nombre. Mi tía era cristiana y entonces mi tía estaba pasando por un proceso, estaba a punto de morirse, pero Dios lo usó. Dios lo usó hasta el último minuto y le dice a mi mamá: ponle ese nombre al niño, Emanuel, para que cada vez que tú lo llames, tú digas Dios con nosotros, que Dios está con ustedes. Y entonces eso fue cuando mi mamá me cuenta esto, yo me sentí muy bien, yo me sentí y entendí, ya empecé a entender que Dios me había marcado. Empecé a entender que Dios me había marcado. Y así ha sido, entendí esto y hasta el sol de hoy estoy aquí y le doy gracias a Dios.